Después había otra sesión comandada por un sargento primero, que ese sí no le daba de comer a los soldados. Las raciones que le mandaban la usaba él para alimentarse él mismo, no para darle a los soldados. Y si algún soldado se iba hacia Puerto Argentino, donde estaban las consignas de campaña, a pedir yerba, azúcar, harina, si lo agarraban, lo estaqueaban, lo ponían casi desnudo, únicamente un pantaloncito corto y una remera, y lo ataban al piso. Incluso algunos lo obligaban a los otros soldados a hacerle pis encima, o si no, le ponían los pies en los pozos con agua, descalzo, los pies en agua, y después eso le producía el pie de trinchera. Hay varios de mi compañía que sufrieron eso. Mi nombre es Ricardo Gómez, soy veterano de Malvinas. Fui a Malvinas con el Regimiento 3 de Tablada. Tuve 68 días en las islas. Me imagino que esas mismas situaciones que había durante la dictadura acá lo usaron en Malvinas, porque la mayoría de los oficiales y suboficiales que estaban acá durante la dictadura fueron a Malvinas. Los que torturaron, los que hicieron desaparecer a gente, que se quedaron con chicos nacidos en cautiverio, todo eso. La mayoría fueron a Malvinas. Así que ya tenían una base de cómo tratar a la gente. Y lo que hacían acá, querían hacer en Malvinas con los soldados. Bueno, yo estaba haciendo la colimba todavía, me faltaba una semana para salir de baja, cuando nos enteramos por la noticia que se tomaron las Malvinas. Así que desde ese momento nosotros estábamos en guardia y nos mandaron todos a la compañía a armarnos ya directamente con todo el equipo listo para ir a Malvinas. Estábamos pendientes de ver qué momento nos llevaban. Y eso fue el día 11 de abril que nos embarcaron a Malvinas. Pero la mayoría no sabía el manejo de armamento, no sabías lo que era un desfile, lo que era una guardia. Yo estaba en el regimiento, faltaba una semana para irme de baja y ya nos quedamos ahí, ya no salimos más de Franco, nada. Y estábamos todo el día con el armamento listo, casco, todo completo. Para dormir lo único que nos sacábamos nosotros era el casco. Un sábado 11 de abril nos llevaron a las 3 de la mañana, nos hicieron levantar y nos embarcaron al Palomar. Del Palomar directo a Río Gallegos. En Río Gallegos nos dieron un mate cocido con pan y a las 11 de la mañana cruzamos a Malvinas directamente. Bueno, mi familia en ningún momento se enteró que me había ido a Malvinas o que estaba en Malvinas. 15 días después se enteró un primo mío que estaba trabajando en Palermo y tenía un amigo del Regimiento 1 Patricios. Y por intermedio de él se enteró que el regimiento nuestro estaba en Malvinas. Lo primero que sentimos, la mayoría, fue una gran alegría, porque desde el colegio que nos dijeron que las Malvinas eran argentinas. Incluso en el mapa siempre estuvo las Malvinas argentinas. Al principio era todo bien, todo lindo, estábamos todos contentos que íbamos a ir a Malvinas, todo eso. Hasta que nos tocó irnos a Malvinas. Yo nací en Santiago del Estero, a los 8 años me vine acá a Capital, y en el momento del conflicto yo estaba viviendo en la casa de mis padres en Alejandro Cor. Cada vez que tenía un franco me iba para ahí. Tenía una hermana que vivía acá en el barrio, por la calle Luna, acá en la 2124, que todavía sigue viviendo ella acá. En ese momento no había teléfono, no había celular, así que no teníamos mucho contacto como para saber dónde estaba cada uno. El único contacto con ellos fue cuando volvimos, que me estaban esperando en el regimiento. Ella, mi sobrina y mi tía. O sea que un montón de tiempo no supiste nada de ellos, y ellos tampoco a vos. Sí, fue así, tal cual. El único contacto que tenía, cuando le mandaba alguna carta, que me contestó mi primo. Después, en el lugar donde yo trabajaba también me mandaron una carta. Unos vecinos también me mandaron cartas, mi hermana. Ese fue el único contacto que tuve con ellos durante la guerra. Después nada. Por lo menos eso nos ayudaba, dentro de todo como estábamos allá, a pasar los días. A veces recibía yo, a veces recibía algunos de los otros 2 soldados que estaban conmigo, y compartíamos
uno la leía la carta, se ponía contento de que le hayan escrito algo a uno y después lo compartía con los dos compañeros que teníamos, porque era lo único que teníamos ahí, porque ni siquiera teníamos una radio a pila, nada, como para saber qué era lo que pasaba acá en el continente. A vos, pibe de la Villa 2124, Zabaleta, que tenía 18, 19 años, 20, como yo tenía cuando fui a las Malvinas, te cuento que la procesión nuestra era un pozo que lo habíamos cavado nosotros mismos. Y allá el clima era lluvioso, frío, y nosotros usábamos el pozo para dormir hasta que se nos inundó. Una vez que se inundó tuvimos que poner unas maderas arriba y sobre esas maderas pasábamos la noche. Todo eso tuvimos que pasar nosotros, soportar los 68 días que estuvimos ahí, aparte del hambre, el frío y el miedo que teníamos también. Hasta el 1 de mayo, que fue el primer bombardeo. Y los bombardeos a partir de ese 1 de mayo fueron todas las noches, no de día, siempre fue de noche. Era como algo psicológico que no nos dejaba dormir, pretendiendo desgastarnos nosotros porque estábamos en un solo lugar, los mismos soldados, no podíamos bañarnos, no podíamos hacer nada. La solidaridad ya nace de uno ahí porque estamos todos iguales. Había otro que sí, que le afectaba mucho la guerra. Y a eso sí, estábamos siempre pendientes para tratar de ayudarlo, dentro de todo lo que se podía ahí en ese momento. En el 82, la gente ya reclamaba mucho, los sindicatos, todos estaban en desacuerdo con el gobierno militar, por el hambre, la falta de trabajo, y dijeron, bueno, vamos y tomamos Malvinas. En 15 días se organizó todo. Fue más improvisado que organizado. Como si fuera un manotazo de ahogado. Porque ya no tenía, se veía, o dejaban el poder o invadían las Malvinas. Porque otra no le quedaba, ya no tenían apoyo de nadie. Los peores fueron los combates que tuvimos, porque los combates eran de noche. No se veía nada, lo único que uno veía el fuego de las balas que venían hacia nosotros y el fuego de las balas nuestras que iban hacia los ingleses, porque después no teníamos noción de dónde estaban ellos, cómo se movían, porque no teníamos, el único que tenía un visor nocturno era el jefe de sección y después el resto no tenía nada, no veíamos nada. En cambio los ingleses sí, cada uno tenía su visor nocturno y ellos nos veían bien. Y en los distintos combates que hubo, murieron 5 soldados, 2 suboficiales y heridos, que quedaron bastantes soldados heridos. No tiene una explicación nata para eso, porque uno quiere sobrevivir, sea como sea, quiere sobrevivir. No le recomiendo a nadie ir a una guerra sin saber sin estar preparado para eso. Hubo jefes malos, que los trataban mal a los soldados, no le daban de comer. Por suerte a nosotros nos tocó un jefe excelente y la comida que llegaba era una comida que era agua con... Los primeros días sí venía bien, era un mate cocido a la mañana, una comida al mediodía, un mate cocido a la tarde. Después ya venía una sola comida durante el día. Y después de los 30 días ya era una sopa todos los días. Así que uno, sea como sea, tenía hambre. Buscaba la forma de encontrar en algún lado que le den. Por eso algunos iban a las distintas cocinas de campaña a pedir o yerba, azúcar, leche, harina. Y si alguno de los soldados, cuando volvía a la posición, lo encontraba alguno de los suboficiales a cargo, los mandaban a estaquear o los hacían meter los pies descalzos en el agua fría, congelada. Esa era la forma de castigarlo de ellos, pero era peor porque el soldado decía, si entramos en combate, al primero que mato es al suboficial, por el trato que tenía cada soldado. ¿Al suboficial propio? Al suboficial propio que lo maltrataba, que no le daba de comer, porque estábamos todos en la misma situación.